Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Estamos en la terraza del Hotel Hyatt Centric y nuestro primer invitado de hoy es León Cohen, gran psicoanalista muy destacado, además actor, y ha lanzado un libro además que se llama Sobre la estupidez y otros estados de ánimo hace un par de meses, en que también ha analizado lo que ha pasado con la pandemia y con lo que ha pasado con nuestro país después del estallido social. Bienvenido, León. Muchas gracias, Paula, gracias por la invitación, gracias al canal también. Y sí, es un libro, digamos, que reúne trabajo desde hace décadas, muchos de los cuales fueron publicados en medios de comunicación, de manera que lo que tiene de particular de que nos van dirigidos a un público especializado, sino que van dirigidos justamente a un público general, muchos de ellos también con ciertas historias, que busca de que la gente aprenda y se identifique con los Claro, temas. con todo lo que ha pasado. Ha sido además un año inolvidable para todos los chilenos, también para todo el mundo. En este programa, León, nosotros tratamos de proyectar las tendencias, los cambios, los desafíos que vienen después de la pandemia y, por supuesto, en Chile se juntan con los desafíos que nos ha planteado el estallido social y el camino de una nueva constitución que viene por delante de nosotros. Entonces, leyendo tu libro y leyendo tus reflexiones, quería partir preguntándote, ¿sientes que el estado de ánimo de los chilenos cambió después del plebiscito que venía más cargado a la incertidumbre, el miedo, el temor, y que después del plebiscito, después de ese día, se está viendo una nueva etapa desde ese punto de vista? Sí, yo creo que efectivamente el plebiscito fue una ceremonia ciudadana, digamos, tan ejemplar que logró alejar ciertas fantasías catastróficas y terribles, sobre todo las personas que votaron rechazo y que tenían un miedo atroz respecto a lo que podía ocurrir, el vandalismo y la invasión desastrosa de sus viviendas, de sus bienes y cosas por el estilo. Y por otro lado, la gente, digamos, que buscó una instancia así, ha sido también una experiencia de elaboración. Yo creo que una de las cosas esenciales para enfrentar el estallido social y la pandemia es justamente la convocatoria ciudadana en torno a la solidaridad social. Sí. León, tú como psicoanalista obviamente lo ves en la consulta, pero también el psicoanálisis es una manera de mirar aquello que está debajo, aquellas tendencias que irrumpen, ¿no? Aquellos impulsos que estaban en nuestra sociedad. A un año del estallido social, ¿cuál es tu lectura de lo que pasó ahí? Y quiero saber también si piensas que es un camino de alguna manera terapéutico el que viene de aquí en adelante en la elaboración de la nueva constitución, más todas las elecciones que vienen en los próximos años. Bueno, una lectura es algo que se ha dicho bastante, esto de no lo vimos venir, da cuenta, digamos, de lo estúpido que podemos ser los chilenos, que quiere decir efectivamente de que no pensamos, no nos percatamos, no leemos las señales, somos ignorantes, nos contamos historias, ocultamos realmente el sentido de las cosas a nivel individual, familiar, social, y por lo tanto es un país que funciona de repente por estallido. El golpe de Estado fue también otro estallido. Y así, por lo ¿Vivimos tanto, en la negación? claro, vivimos en una especie de negación, de un control emocional, en una cultura relativamente mediocre la nuestra, lo que hace entonces que haya muchos signos que dejemos de lado, que no tomemos en cuenta, algo que es muy, muy propio de la situación de estupidez. Entonces, una de las cosas que esperamos es que luego del plebiscito podamos, como la gente constituyente y los ciudadanos todos, estemos más alerta a las señales, podamos pensar y podamos tratar de hacerle el quite a la estupidez, porque si no lo hacemos, entonces otros estallidos vendrán. Sí. ¿Y exactamente qué fue lo que no vimos? ¿Y exactamente quiénes no vieron? Bueno, la verdad, una de las cosas que no vimos en el sentido de no darle suficiente importancia fueron los numerosos actos estúpidos de las élites chilenas durante décadas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, una que tenemos bastante fresca, es de que una autoridad diga de que para poder enfrentar el reajuste de 30 pesos es mejor levantarse media hora antes y así acceder, digamos, a un arancel más barato, lo cual es un acto tan despreciativo, tan burlón, Tan falta de empatía, tan claro. descarado y tan tonto, ¿cierto? Que uno no lo puede creer que lo pueda decir un doctor en economía de la Universidad de Chicago, un hombre con un CI alto que se ha titulado en la Universidad Católica y todo eso. Sin embargo, su actitud y además fue totalmente, como es muchas veces la estupidez, con un descaro que no implicó
que se diera cuenta de inmediato y que pidiera disculpas, sino que tuvo que haber una reacción social para que él dijera bueno, etcétera, pero finalmente ya era tarde. Cuando los actos de los grandes traen consecuencias nocivas, las consecuencias son trágicas, eso lo dijo Shakespeare, y yo creo que es bueno que podamos recordar esas cosas. Si somos autoridades, no tenemos derecho a decir ni comportarnos en forma estúpida. Eso es algo importante recordar en el proceso que viene. Pero León, ¿por qué tú lo acabas de decir? ¿Por qué personas que tienen un CI alto o pareciera que lo tienen al menos por los grados académicos que ostentan, pueden caer en situaciones de este tipo de abierta, digamos, tú lo calificas de estupidez, indolencia, desde cualquier punto de vista además un error político mayúsculo? Porque la mente tiende a ser proclive a la estupidez, más allá del coeficiente intelectual, más allá de la cultura, porque la mente tiende a acomodarse en ciertas estructuras que son relativamente rígidas, que componen básicamente la ideología que cada uno de nosotros tenemos. De manera que cuando actuamos o decimos algo, lo decimos desde esa perspectiva, con una certidumbre, una comodidad tal, que estamos como plenamente seguros de lo que estamos diciendo y no nos percatamos que en realidad estamos diciendo o haciendo algo fuera de lugar, como sacarnos una foto en la Plaza Italia, por ejemplo, en una situación crítica que podía provocar a mucha gente, digamos, reaccionar eso, sí, en forma violentísima. Entonces, y además, frente a testigos que se daban cuenta que ese era un acto totalmente fuera de lugar, pero ¿de qué manera convencer o decirle a alguien que hace algo así que no corresponde? Y para que la gente no piense que estoy yéndome para un lado solamente, quiero recordar el incidente que la presidenta Bachelet, por la cual yo voté, es cierto que fue mi compañera de curso en medicina, por lo demás, por la cual tengo mucho cariño, pero creo que cometió una estupidez cuando la estaba esperando Fidel Castro, se levantó de su asiento y salió corriendo, y todos los chilenos vimos, y yo mismo sentí y dije, ¿por qué? No, es la presidenta de Chile, no puede salir como una fan en busca de Fidel, por mucho de que sea un personaje admirado. Quiero poner ese ejemplo, donde también hay un acto estúpido, desde el punto de vista bien definido. Entonces, cuando tomamos esos lugares de autoridad, o cuando pertenecemos, por ejemplo, a medios de comunicación, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos o con lo que hacemos, porque tiene un eco exponencial. Son lo que se llama ahora, después del estallido social, acelerantes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. León, pero estamos hablando acá de una negación o de una miopía de la clase dirigente, los políticos, la gente privilegiada de Chile. ¿De quién es exactamente? Estamos hablando de todos nosotros, porque también es estúpido de parte de nosotros no preocuparnos de votar, por ejemplo, no preocuparnos de confrontar, no preocuparnos de llegar y poner sobre la mesa las situaciones estúpidas y esperar hasta que se produce el estallido. ¿Tú pensaste alguna vez que podía pasar un estallido social Yo me así? inquieté mucho cuando los alumnos de mi ex colegio, el Instituto Nacional, alumnos o quizás otras personas, entraban a mi colegio, ¿cierto? Tiraban bombas Molotov todas las semanas, se subían a los techos, hacían destrozos que a mí me dolían mucho, ¿cierto? Yo entendía que habían situaciones que había que enfrentar en la educación, pero lo que estaba ocurriendo ahí era una cosa, pero lo que me ponía perplejo era que a pesar de que ocurría eso y que se repetía, la autoridad, carabineros, las autoridades del colegio, las autoridades del ministerio, parecían impotentes, parecían no saber quiénes eran. Tanto es así que uno entraba en una especie de teoría de conspiración, decir, ¿no será que hay alguien involucrado a ese nivel que está provocando ese tipo de desórdenes? O sea, uno lo enloquece un poco esa situación que uno no entiende. Eso se repitió exactamente desde el comienzo del estallido social. Exacto, eso te iba a decir que muchas personas han visto en lo que pasó en el Instituto Nacional un antecedente de lo que pasó después, digamos, en todo Chile. Pero antes, perdón. Y antes, claro, antes pasaba con la delincuencia, sí, en que la gente decía, pero ¿cómo? Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Entonces hay un tema que se arrastra hace tiempo, que es la disociación que hay entre las fuerzas de orden, las fuerzas de control público, y en eso incluye las Fuerzas Armadas, y la moneda, sobre todo con el presidente Piñera. Y eso es muy preocupante para todos los ciudadanos,
los que votaron por él y los que no votamos por él. Y eso se prolonga hasta ahora. Tiene que haber una mirada que sea como más profunda entre la moneda y las fuerzas de orden, de manera de generar entonces un tipo de control social que sea adecuado, que no vulnere los derechos Claro. humanos y que a la vez logre darle tranquilidad a los ciudadanos, porque si no, todos nos sentimos como con esa impotencia y esa perplejidad y uno dice, ¿qué pasa Sí. realmente con la autoridad? Después de este año, digamos, del estallido, como psiquiatra, León, ¿cómo analizas tú la violencia? O sea, que ya se sabe, digamos, que no hubo una conspiración internacional, que no habían alienígenas, que no, etcétera, todas esas teorías, digamos, espurias que aparecieron en su momento, sino que personas que decidieron quemar algunas el metro, otras quemar cosas. Bueno, ¿qué impulso, qué había ahí guardado que surgió y que se transformó en destrucción, digamos, de la ciudad? Hay que anotar de que, tomando en cuenta la cantidad de gente que participó en manifestaciones y protestas, los sectores vandálicos, violentos, ¿cierto?, criminales, delincuenciales, son una fracción muy pequeña. Pero lo preocupante es de que, siendo una fracción muy pequeña, lo que vimos fue que la autoridad se dirigió a reprimir la gente que participaba en manifestaciones. Obviamente que eran manifestaciones que implicaban que se parara el orden público, una serie de cosas, mientras que a 2 cuadras habían bandas de criminales y delincuentes que vandalizaban negocios, que quemaban iglesias, que incendiaban supermercados, ¿cierto? Sin que en realidad nadie pudiera hacer nada. Entonces, aún los ciudadanos no entendemos eso. Por lo tanto, la violencia, que es una violencia que se puede entender por mucho tiempo de abuso, se manifestó de una manera bastante pacífica a través de las manifestaciones multitudinarias, mientras que la violencia que a todo el mundo le asusta es de sectores pequeños, donde hay no solamente anarquistas o nihilistas, sino que también muchos criminales, muchos delincuentes y otras personas de las cuales no sabemos. No es posible que aún hoy, de toda esa cantidad de gente, no tengamos antecedentes, digamos, de quiénes se tratan realmente. Eso provoca, digamos, como una inquietud en la población gigantesca respecto en manos de quiénes estamos, qué hace con realmente las autoridades. No puede todo radicar en vamos a iniciar una demanda en los tribunales de justicia. Ya eso la población dice, ¿qué sentido tiene? Entonces, esperamos, por ejemplo, yo espero de que el nuevo ministro del Interior, que yo creo que es un hombre muy esforzado, muy trabajador y que ha trabajado con la gente, logre realmente enfocar el problema desde la gente, o como decimos los futbolistas, desde el camarín. Sí. ¿Cierto? León, y pensando, digamos, en cómo estamos hoy a partir de lo que pasó en el estallido, ¿tú veías en tu consulta, en tu mirada de la realidad, que había este nivel de malestar contra lo que se ha denominado el modelo, o al menos esta manera de vivir? Por décadas. Es decir, ¿Cómo lo veías tú? es decir, el agotamiento, el cansancio, el sometimiento a largas jornadas de trabajo, el tráfago en las ciudades, digamos, con una irritación permanente, la violencia, digamos, intrafamiliar, la cantidad de licencias médicas, digamos, por abatimiento, lo que se llama depresiones ansiosas, pero en realidad es una especie de burnout, como llaman ahora, una especie como de abatimiento, ¿cierto?, que hace que la gente no pueda más. Y el maltrato en las oficinas, muchas veces, no con los trabajadores, sino que con los sectores intermedios, de los gerentes generales sobre los gerentes, de los gerentes sobre los subgerentes. A ese nivel, mucha gente ha sufrido sin tener la protección que tienen los trabajadores. Mucha gente que salió a protestar no era gente pobre de los barrios, era gente en buenas bicicletas, era gente de clase media, era gente que trabaja a esos niveles. Es decir, hay que pensar que lo que ha pasado no corresponde a una revolución popular, corresponde, digamos, a un hastío de sectores amplios de la sociedad que sobre todo cubre una clase media, digamos, y que incluye las clases medias acomodadas. De hecho, la votación del plebiscito muestra cómo hay mucha gente, incluso que vive en barrios acomodados, y que sencillamente dice, basta, esto hay que hacer un cambio.
Te quería preguntar por un tema que ha sido muy comentado en columnas, en redes sociales, que es el tema de las tres comunas, ¿no? Que es las tres comunas, junto con la Antártica y Colchane, las tres comunas que son Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que votaron mayoritariamente donde ganó el apruebo, o sea, el rechazo, perdón. Eh, ¿Cómo, cómo ves tú, digamos, que haya en una zona geográfica de la ciudad de Santiago, obviamente una zona muy privilegiada, esa visión respecto de Chile? ¿Es una mirada desde el privilegio que no se hace cargo de lo que pasa fuera de ella? Y por otro lado, ¿cómo no estigmatizar también a los habitantes de esa comuna en que también hubo gente que votó apruebo y también gente que votando rechazo está a favor, digamos, de hacer un cambio hacia un Chile mejor? La primera observación es que yo creo que en esas comunas ganó el apruebo. Es decir, nadie imaginaba que iba a sacar tantos votos del apruebo en esas tres comunas. O sea, ganó Hay- el rechazo, pero sacó muchos votos el apruebo. Exactamente. Ya. Es decir, cualquiera habría dicho, bueno, obviamente la prueba va a sacar cierto un 20%, 15% y un 70, 80% va a sacar el rechazo y no fue así. No fue así. Lo cual yo creo que la gente que vive, la gente que ve a sus vecinos dice, bueno, el vecino, quizá ese vecino que vive en una casa espectacular, que tiene un BMW, que tiene ese votó rechazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No lo sabe porque no conversa con el vecino. No sabe, ¿cierto? Entonces, no nos extraña a los chilenos eso, porque desde hace muchos años que sabemos que vivimos en una ciudad, en las grandes ciudades, que están construidas como guetos. Ahora, ¿por qué están construidas como guetos? Porque Chile es un país que ha tenido un desarrollo económico, un desarrollo tecnológico, pero que sigue viviendo como en el siglo XIX. Es decir, en un lugar está la casa del patrón y en los otros lugares está la casa de los campesinos, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre aquí en la ciudad. Los que viven en otra parte son los campesinos, o léase los rotos, o léase los comunistas, ¿cierto? Y la gente que vive ahí son los patrones que están como asustados de que en realidad todos estos rotos vengan y los destruyan. El plebiscito, ordenado, tranquilo, da cuenta claramente de que los chilenos lo que queremos es cambios dentro de una racionalidad y no una violencia masiva y desenfrenada contra aquellas personas que tienen más. Pero las personas que tienen más tienen que pensar que no todo se basa en la caridad. Tienen que pensar de que esto se basa en un cambio de la dinámica social, de manera de poder tomar en cuenta, no significa que todos seamos iguales, no significa que todos vayamos a tener lo mismo, pero que significa de que la gente desea poder tener oportunidades y no sentirse despreciada, humillada por aquellos que han acumulado más poder y más dinero. Eso tiene que estar, eso moral, tiene que estar en la Constitución, quizá no en las palabras que dice todos los chilenos somos iguales en dignidad y derecho, sino que como algo que realmente se transforme en una situación patente para todos los chilenos en los próximos 50 años. ¿Tú piensas entonces que la opción rechazo en general estaba influida especialmente por tener mucho temor a la violencia? ¿A qué exactamente? Bueno, ese temor se arrastra hace muchos años. Yo viví la Unidad Popular, ¿cierto? La gente estaba aterrada de la Unidad Popular, tenían razones para estar aterrada porque había gente en la Unidad Popular que prometía una revolución popular, que prometía, digamos, una serie de cosas, pero vivíamos en un país gobernado por un presidente elegido democráticamente, con fuerzas armadas organizadas y con los poderes, digamos, separados. No vivíamos en la época de la Cuba de Batista, por lo tanto era tan ilusorio todo eso, que realmente al final se mostró que una vez traspasada una cierta línea, el golpe de Estado duró 6 horas y el país estuvo controlado. Todo el resto fue crueldad nada más. Entonces, ese tema, el miedo de esas clases, digamos, oligárquicas que vienen del siglo XIX de antes, bueno, eso es muy antiguo y permanece hasta hoy. ¿Pero permanece o es un estereotipo? No, no permanece. Si uno conversa con las personas, están llenas de miedo. Desgraciadamente, como bien nos dicen los argentinos, nuestras élites económicas, sociales, son mucho más ignorantes que las élites argentinas, ¿no? Son personas que habitualmente están centradas en lo tecnológico y no toman en cuenta, digamos, lo que es la cultura de un país. Por lo tanto, viven aterradas y perseguidas por fantasías que tienen que ver con la ignorancia y con los estereotipos que se arrastran desde hace muchas décadas. Necesitamos que las élites también puedan educarse, que también puedan entender
que puedan comprender. Y en eso creo que el ejemplo del ministro actual Delgado puede ser ejemplar. León, tú decías también que en tu libro hablabas de los liderazgos, ¿no? Como en el fondo la importancia, especialmente ahora, de que los liderazgos de todas las personas que tengan posiciones de responsabilidad estén a la altura de lo que se requiere. Entonces, obviamente hay liderazgos narcisistas, hay otros liderazgos negadores, hay liderazgos de todo tipo, pero hoy día, ¿qué es lo más importante que los líderes tienen que tener en cuenta y cuál sería el peor error que podrían cometer? Bueno, en el planeta entero hasta ahora, en términos generales, los dos líderes más importantes son dos mujeres, la canciller alemana y la primera ministra de Nueva Sí. Zelanda. Son dos mujeres. Y no es porque sean mujeres solamente, es porque son personas que han alcanzado una forma de mirar la sociedad y de relacionarse con sus conciudadanos que no se ve en otros lugares. En este momento que estamos hablando, se está dando una situación crítica desde el punto de vista valórico y moral para el planeta. Es decir, bien sabemos que el cambio de presidente en Estados Unidos no es un cambio, no es una mutación dentro de lo que son los grandes poderes norteamericanos. Pero el hecho de que permanezca una persona, no solamente estúpida, sino que además que es un ejemplo para lo peor que hay en términos valóricos, y que hay gente que sigue todo eso y que por lo tanto produce como una náusea y un hastío en los ciudadanos del planeta, que ya no lo toleramos más, realmente sería un alivio que por lo menos algunos ciudadanos norteamericanos podrían como despertar hoy día y decir, pongamos un límite a esto, porque ellos son el país más importante del mundo. Esperamos que lo logren y esperamos que resulte en eso al final del día. Se nos está acabando el tiempo y quiero preguntarte, aunque sea brevemente, si tú piensas que todo lo que hemos vivido los chilenos, bueno, y en todo el mundo por la pandemia, que ha producido muchas enfermedades mentales, el confinamiento, etcétera, aunque ahora estamos en una etapa mejor, ¿crees que va a dejar secuelas permanentes? La palabra permanente es muy amplia, pero yo creo que van a haber cosas de corto plazo. Bueno, de corto plazo indudablemente está el tema, digamos, de lograr enfrentar toda la situación sanitaria. Creo que efectivamente vamos a tener una segunda ola que esperemos que sea no tan violenta como están teniendo en Europa. Por ahora las cifras no han estado aumentando tanto, pero es esperable que aumenten, por lo menos en diciembre, enero, por ahí es posible que aumenten. Creo que el gobierno ha tratado de hacerle mucho empeño para poder enfrentar todo esto, eso no se puede negar, con muchos errores, porque en esto tenemos que enfrentarlos juntos, tanto los que están a favor del gobierno como los que no estamos a favor del gobierno, enfrentarlos juntos, porque es una cosa que hace sufrir a todos los ciudadanos, sobre todo a aquellos que viven en peores condiciones. Eso va a ser un tema en el corto plazo. En el mediano plazo, la pandemia económica y la pandemia psicológica, todo eso va a haber que enfrentarlo, una vez que ya tengamos una vacuna y tengamos como las cifras, digamos, mucho más limitadas y un poco más controladas. Y en el largo plazo, lo que tenemos como misión es justamente lo que indica el tema de la Constitución, es decir, un nuevo contrato social que implique una convivencia entre los chilenos que permita enfrentar temas como los que estamos enfrentando ahora de una manera solidaria, y que no disociada, no en guetos, sino que de una manera solidaria. Y espero que eso está en curso y creo que tengo esperanza que eso pueda ocurrir. Lo que hemos experimentado los chilenos hasta ahora ha sido más bien una cultura de conflicto político. Ojalá el plebiscito haya traído una nueva etapa. ¿Cómo se transita hacia un estado mental más colaborativo, especialmente en el caso de los convencionales o los constituyentes que van a tener que ceder, negociar, consensuar mucho? ¿Cómo los chilenos podemos ir poniéndonos en esa sintonía? Lo que pasa es que los constituyentes van a estar bajo la mirada de los ciudadanos y ellos saben que van a tener que negociar, que no van a poder dejar cosas fuera, ni tampoco van a poder como porfiar de manera que no resulten. Van a tener que negociar, van a tener que enfrentarse a diversos puntos de vista sociales y tienen un año para eso y todos los ciudadanos vamos a estar mirándolos para que todo esto pueda resultar. Lo que queremos es que resulte, no queremos que un lado triunfe sobre el otro, sino que se logre negociar, elaborar, pensar y constituir entonces algo diferente. Yo estoy seguro
que lo nuevo que hagamos va a tener muchas cosas de la actual Constitución, obviamente. Los que dicen que poco menos que va a ser una cosa desde cero y que no va a tener nada que ver con la antigua Constitución, es que también son ignorantes, ¿no? Va a tener muchas cosas de la antigua Constitución, pero va a tener otras que son significativas para un nuevo acuerdo social, claro, respecto a lo que es nuestra patria, nuestra nación, nuestro territorio, digamos, nuestras, claro, relaciones socioeconómico-culturales. Sí. Y en el siglo XXI, además que es un siglo distinto. León Cohen, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Gracias por darme la oportunidad de participar. Muchas gracias. Y ustedes espérennos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestra siguiente invitada. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile y nuestra siguiente invitada es Lucía Damert. Ella es académica de la USACH y directora de Espacio Público. Bienvenida, Lucía. Gracias por la invitación. Bueno, Lucía, tú eres cientista política, muy destacada y experta además en temas policiales, reforma de Carabineros, ha estado muy activa en eso. De hecho, vamos a hablar de una encuesta que trae muchos hallazgos interesantes, pero quiero partir por el cambio de ministro del Interior que ha pasado recién, sí, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo más importante que el exalcalde Rodrigo Delgado tiene que lograr y qué error no debiera cometer de ninguna manera? Sí, el exalcalde tiene un tremendo desafío, está poniendo todo su capital político en un gobierno que está terminando y en un gobierno que pareciera ha tomado la decisión de efectivamente no reformar Carabineros y no reformar el sector. Entonces lo que esperamos del alcalde, que además ha hecho una buena gestión en su municipio, además tiene una visión bastante amplia de lo que es la política cotidiana y la relación con la comunidad, es que abra un poco las puertas para pensar que sí va a haber un cambio, que efectivamente vamos a lograr una transformación del sector seguridad, que Carabineros no va a seguir siendo un espacio súper cerrado y autónomo, y que además va a escuchar a la ciudadanía. Yo creo que ese sería algo bien importante. Y además dentro del Ministerio del Interior sí creo que también sería importante que le haga una señal respecto a la migración. Por ejemplo, sería fantástico que el ministro deje de estas puestas en escena de las deportaciones, que no ayudan en nada más que estigmatizar a la población migrante y que efectivamente podrían ser un sello de una relación distinta con la ciudadanía. Justamente, digamos, la acusación constitucional contra el exministro Víctor Pérez tuvo que ver con su control o no control del orden público en el paro de camioneros, al no haber aplicado la ley antibarricada y entonces, a juicio de quienes lo acusaron, crear un doble estándar y en el caso de Pío Nono, obviamente, en no haber actuado de la manera que se esperaba de él, en el caso de este joven que fue, después de un impulso, arrojado al río Mapocho. Entonces son temas que están vinculados esencialmente con la fuerza policial, el control del orden público, que está a la base de, digamos, de un trabajo en el Ministerio del Interior que ha sido cuestionado, especialmente después del estallido social. Entonces, ¿por qué crees tú que el gobierno no va a hacer esta reforma si además acaba de nombrar este comité de coordinación de menos miembros en que la idea era justamente tomar tanto el proyecto que había alcanzado a hacer el exministro Blumel, sí, en su periodo, con el proyecto del senador Arboe y otros en el cual tú también fuiste parte de ese grupo? O sea, hay muchos insumos ya como para realmente ir adelante en la reforma. ¿Por qué crees tú que el gobierno realmente no lo va a hacer? Bueno, por lo menos el ministro Pérez no fue muy claro en que iba a avanzar con las propuestas, porque esta unidad que creó, cuando la creó dijo que le da 60 días para definir qué hacer, cuando en realidad lo que hay que hacer está súper definido, y no solamente está definido por un grupo, sino transversalmente hay acuerdo en los especialistas de lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué es lo más urgente? Mira, lo primero yo creo es efectivamente limitar los niveles de autonomía policial, que van desde cosas tan simples como las declaraciones en contra del Contralor, ¿cierto? Que uno diría están en el límite de lo que uno debería tolerar como gobierno. Lo segundo, evidentemente también disminuir un poco los gustos comunicacionales que a veces se da a la institución, ¿cierto? Que crean la unidad y al día siguiente sale con que van a hacer el cambio de alto mando sin ninguna vinculación necesariamente con lo que hace la política. Y además creo que tendremos que entrar en la discusión de este nuevo ministerio, el Ministerio de la Seguridad, porque la realidad es que Rodrigo Delgado entra a un ministerio donde históricamente el ministro ha sido part-time dedicado a seguridad.
Y ahora va a tener que ser full time y además full time política, y eso es muy difícil. Y él ya declaró, de sus primeras declaraciones fue que el tema de reforma de Carabineros era uno de los temas más importantes. Lucía, también en el informe de la comisión del senador Arboe, uno de los temas también es que esto sea una reforma en serio y no como una modernización, digamos, como unos pequeños cambios para que todo siga igual. Y también mucha énfasis en nueva formación a los carabineros, en separar los trabajos que tienen que hacer. En ese sentido, ¿cómo sería lo que el nuevo ministro Delgado podría hacer en su periodo? ¿Qué de todo eso puede alcanzar a tomar? Mira, el ministro tiene muy poquito tiempo, tiene no mucha voluntad política superior, y tiene además un año electoral, y en los años electorales, así como en Estados Unidos, aparece el ofertón comunicacional sobre seguridad, ¿cierto? Desde las policías locales hasta aumentar policías, que ha sido lo que nos ha pasado. El ministro tiene que dejar un acuerdo político transversal que instale la agenda de los próximos 10 años de transformación del sector, donde por supuesto está el nuevo ministerio y están los cambios en las policías. Eso significa empezar con algunas cosas. No le vamos a pedir al ministro que lo haga todo, pero que instale esa agenda con un acuerdo político que no se discuta nuevamente volver a cero en la próxima elección, y evidentemente donde lo primero sería revisar, por ejemplo, esta diferencia gigante que hay entre suboficiales y oficiales, donde tú ves al tío del cabo segundo que falleció, que fue impactado por una bala, quejándose de las pésimas condiciones. Exactamente la misma institución que meses atrás uno sabe que los oficiales han estado vinculados con malversaciones de miles de millones. Entonces, no podemos perder la legitimidad de la institución. La ciudadanía tiene que querer a su institución policial, y la única forma que eso suceda es que sea una institución que no discrimine, que no sea violenta, que tenga un trato justo, y que las responsabilidades sean responsabilidades políticas y también profesionales. Bueno, justamente en este estudio que se llama Construyendo y Destruyendo Legitimidad, se establece cómo Carabineros ha ido perdiendo esa legitimidad con todos los casos, Paco Gate, Operación Huracán, etcétera, y lo difícil que es reconstruirla, ¿no? O sea, hay ahí, digamos, una base tan profunda de decepción de las personas con la institución. ¿Y cómo se arregla eso en el corto plazo? Porque esta es una situación que se repite, digamos, permanentemente. El control del orden público, desde luego, el control de los actos de violencia, respetando estándares de derechos humanos. Esa es una necesidad de hoy, no de 5 años más. Así es. Y se puede reconstituir con facilidad si uno deja de hacer lo mismo que ha venido haciendo por todo este tiempo. Sí. Cuando efectivamente ocurrió el incidente en el puente Pionono, ¿por qué salieron a los 5 minutos a decir que estaba detenido? ¿Por qué a los 10 minutos empezaron a establecer mecanismos comunicacionales desde la institución con mensajes que eran totalmente contrarios a las miles de grabaciones que habían del momento? Luego, ¿por qué se trató de pasar una historia falsa, como bien dijo la fiscal Chon, de lo que estaba sucediendo? Esas son las cosas que deslegitiman a la institución. Si hubiera ocurrido exactamente lo mismo y hubiera habido una comunicación distinta, incluso pidiendo disculpas, incluso reconociendo que puede haber sido un error individual, personal e incluso institucional, la ciudadanía miraría con otros ojos el accionar institucional. De hecho, ese carabinero fue dado de baja. Sí, pero finalmente... Pero después de que lo defendieron, digamos. Después que lo defendieron, después de que aparecieron un montón de cosas, y lo más complejo es que vuelve a aparecer la sensación de que este es un hecho individual. Claro. Donde el que paga es el último, el que tiene menos poder. Pero ¿dónde está su superior? Ese superior que tomó la decisión de salir a decir que acá no había pasado nada, o el otro superior que llamó a decir que estaba detenido. Bueno, necesitamos que eso no vuelva a ocurrir, porque la ciudadanía está dañada en la relación con la policía. Está dañada por lo que ha visto que sucedió en los últimos muchos años, pero especialmente en los últimos meses. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación y de acción distinta. Sí. Lucía, parece también que hubiera parte de personas del mundo político, o también quizás dentro de Carabineros, estoy especulando acá, que no comprendieran cabalmente qué significan los derechos humanos, en el sentido de que aunque una persona esté desarrollando una conducta violenta y delictiva, no pierde sus derechos humanos. Es decir, no porque la persona esté destruyendo, como digo, o comportándose de manera ilegal y violenta, significa que el carabinero tiene derecho a traspasar sus derechos humanos. Eso es como algo tan básico
que no se comprende, digo, por parte de sectores políticos que a veces Sí. dicen, no, pero ¿por qué los critican? Después ellos tienen que meterse ahí donde nadie quiere ir y controlar a gente, y tienen que usar las herramientas que puedan, pero también dentro de Carabineros como que no hubiera esa comprensión, ¿o sí? Sí, a ver, yo creo que ahí también hay que reconocer que los mensajes son muy importantes. Si uno es un carabinero y escucha que el ministro del Interior dice, bueno, pero ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, bueno, relativizas, ¿cierto?, la importancia de la protección de los derechos humanos. Es verdad que las protestas no se pueden resolver con policía, porque las protestas tienen un componente claramente político. Pero también es cierto que la necesitamos a la policía para enfrentar los hechos criminales que ocurren. Después de todo este tiempo, ¿cómo es posible que la inteligencia policial no ayude, cierto, a tener una respuesta? Y lo que tenemos nuevamente es casi el enfrentamiento uno a uno entre la policía, y eso es muy dañino para la policía y para la ciudadanía. Y creo que hay que avanzar con mecanismos de transversalización de lo que es la formación en derechos humanos, que nada más ni nada menos que entender que el rol de la policía se acaba en aquel momento donde efectivamente empieza la violación de los derechos de los otros. No por nada tenemos unos carabineros detenidos por tortura. No por nada tenemos más de 5.000 denuncias de violación de derechos humanos. Entonces ya no son casos particulares, sino es un problema institucional. Pero yo soy de las que cree que se puede cambiar, que esto no es un problema final, sino que tenemos que hacer un cambio estructural donde todos estamos llamados a participar. Desde ese punto de vista, Lucía, en tu experiencia comparada, ¿hay países que resuelvan, qué países, digo, tienen que, por supuesto, haber, que resuelvan de mejor manera las situaciones de protestas que una porción minoritaria empieza a tener conductas delictivas o vandalizantes, como pasó de hecho para el aniversario del 18 de octubre, que había sido un día bastante tranquilo hasta que empiezan a quemar 2 iglesias, donde también hubo la crítica de que Carabineros no actuó y como que había quedado afuera? Sí, hay países que han logrado mejorar la relación de la policía con la comunidad en situaciones de orden público, pero también en los últimos, yo te diría, en la última década nos hemos dado cuenta que la reforma policial es un proceso permanente, porque la forma como la gente se expresa en la calle ha cambiado. Antes la policía o el gobierno hablaba con el dirigente que llamaba a la marcha, llegaba una negociación de ciertas cosas y con eso las cosas se arreglaban. Hoy día tú tienes marchas en Hong Kong, incluso en Estados Unidos, violentas, y la policía muchas veces no tiene las herramientas para enfrentar problemas políticos. Y hay países donde se ha dado cuenta, y yo creo que Carabineros trató de hacer eso, que lo peor que puede hacer la policía es estar ahí presente, instigando la violencia, y lo que hace es se retrocede. Inglaterra, Irlanda, varias experiencias de ese estilo. Pero hubo muchas críticas ahora cuando al parecer esa fue la estrategia o la táctica y terminaron 2 iglesias quemadas. O sea que también es como que se quemaron a vista y paciencia, digamos, de los carabineros y de las personas que estaban ahí. Sí, es verdad, pero en el caso específico de las iglesias, yo creo que Carabineros hizo bien en salir del radio, donde no tenía que estar para evitar la confrontación. En el caso de las iglesias, yo imagino que sabiendo que eran lugares que iban a ser probablemente fuentes de violencia, deben de haber colocado cámaras y múltiples otros mecanismos para tener evidencia para hacer un caso judicial. Lo extraño sería que eso no ocurriera, porque si tú miras el mapa, ¿cuáles otros lugares podrían haber sido, digamos, targets? Pocos otros. Y estuvimos meses preparando el 18 de octubre. Entonces, también creo que hay otras herramientas del trabajo policial. No solo el trabajo policial es ir al choque. Claro, sino previo, ¿no? Previo y después posterior. Sí. Y en ese sentido, la violencia en la Araucanía es un problema que se arrastra por décadas, ya gobierno tras gobierno, y que cada vez además la violencia escala de una manera en que ya parece como imposible de controlarse. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que podría o debiera hacerse allí? Sí, no, yo creo que lo que pasa en la Araucanía es un problema político, que tiene un componente criminal que está en otro capítulo de ese libro. Y que efectivamente parte importante del problema político ha sido el racismo, el clasismo, la falta de entereza de mucha del mundo político, del mundo empresarial, para entender lo que significan los derechos humanos de los pueblos originarios, ¿cierto? Que tienen una cosmovisión distinta respecto a las tierras, y que efectivamente es bien difícil pedirle a un pueblo, después de tantos años de una presión muy grande,
donde los mayores niveles de pobreza están en sus comunidades, que sigan aceptando, que sigan esperando, cuando lo que recibe muchas veces el Estado es la violencia policial. Porque esto que hemos visto acá en la Plaza Italia, en la zona de la Araucanía se han repetido muchas veces. Sí. Lucía, ¿y qué pasa con lo que dices tú, actos criminales o terroristas, digamos, como se califican también, no sé, el cabo que acaban de matar, los camioneros asesinados, o sea, ¿cómo se enfrenta esa parte? Digamos, no el problema político, sino el problema directamente delictual. Sí, el capítulo criminal se enfrenta con inteligencia y capacidad policial. Si tú tienes una banda que está vendiendo madera de forma ilegal, que eso probablemente constituye además criminalidad organizada, necesitas usar el Estado de Derecho. Los fiscales, las policías, las dos policías, ¿cierto? La búsqueda de información, la construcción del caso y finalmente detener a aquellos que están vinculados. Lo que está pasando, ¿no?, es que hablamos de criminalidad, pero después cuando no logran constituir los casos. ¿Por falta de pruebas, por pruebas tomadas de manera ilegal? Bueno, en el caso de lo que pasó en el metro, pareciera que por pruebas que fueron editadas, por lo menos es lo que dijeron en el último caso que se ha conocido. Yo creo que en el caso de la Araucanía hay una muy grande dificultad para construir los casos y hay una enorme audiencia para creer en las definiciones de los hechos criminales, ¿no? De que hay, no sé, marihuana en las comunidades, que las comunidades tienen tal y tal negocio. Si es así, necesitamos de capacidad policial para hacerlo. Eso es el Estado de Derecho. Lo que no debe pasarnos es que por creer que eso es así, terminamos enajenando la relación con un pueblo que es central para la construcción de la nueva nación. Sí, tú tocaste un punto clave que es el tema de la inteligencia o la falta de inteligencia en este caso para proyectar lo que puede venir hacia adelante y obviamente prevenirlo, tomar las medidas. ¿Cómo se desarrolla eso y en qué minutos se perdió en Chile alguna vez? ¿Hubo, digamos, en el Chile democrático, inteligencia policial? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que hay inteligencia y ahí volvemos al inicio, Paula. En realidad, como no hay control civil sobre la policía, la inteligencia terminó siendo utilizada para crear la Operación Huracán, donde gente inocente fue a la cárcel, donde creímos, porque no queda otra más que creer a la policía. Y eso no es bueno en un Estado democrático. En un Estado democrático el poder político tiene que tener capacidad de realmente mirar lo que hace la policía y tener también formas distintas de enterarse de las cosas que están sucediendo, porque si no solo tienes un canal. Y por eso es que el ministro Chadwick sale y repite lo que le dice la policía, y por eso es que en Operación Huracán lo mismo. Entonces, tiene que haber inteligencia policial. Chile ha invertido miles de millones en formación, en tecnología, en viajes, etcétera, para tener inteligencia policial, pero necesitas que la inteligencia policial, vinculada no a la investigación criminal, que para eso está el Ministerio Público, tenga verdaderos mecanismos de limitación de la autonomía. Y por supuesto, necesitas una Agencia Nacional de Inteligencia mejor, más moderna, probablemente con capacidades mucho más robustas. Hoy en día los problemas de criminalidad con lo que viene en la pospandemia solo van a aumentar. Y por ende no solo necesitas policías en la calle, sino necesitas policías con inteligencia y también gobiernos con mano inteligente más que mano dura sin inteligencia. ¿Y por qué van a aumentar? ¿Por los niveles de mayor pobreza? ¿Por qué va a aumentar la criminalidad pospandemia? La criminalidad en general tiende a aumentar cuando hay mayores niveles de crisis económica. Efectivamente los países desiguales está tendiendo a aumentar, pero frente a la crisis económica, el desempleo, uno puede ver un aumento de la violencia cotidiana y de la criminalidad, pero también en una situación de falta de legitimidad institucional, uno podría pensar que aquellos grupos más organizados en algunos territorios pueden tener también la intención de ganar más poder a nivel territorial. Como aprovecharse de la situación, digamos. Por supuesto, porque en el fondo Chile tenía una gran ventaja al lado de América Latina, y era que la policía era querida y respetada. Y eso es algo que se ha perdido básicamente por la falta de control civil sobre la policía, porque alguien tiene que vigilar a los vigilantes. Lucía, del estudio que publicaron ustedes en CIPER académico, Construir y Destruir Legitimidad Policial, me llamó la atención que las personas
tenían una evaluación de carabineros dependiendo de la actividad. O sea, en algunas actividades los evaluaban muy bien, en otras mal, y terminaban, y que en general los evaluaban muy bien en aquellas actividades no esenciales de su papel. ¿Podrías elaborar un poco más eso y por qué? Es muy interesante lo que ha pasado cuando hace 5, 8 años uno decía que Carabineros tenía la mejor percepción ciudadana, era verdad, pero esa percepción estaba mucho más vinculada al tránsito, estaba mucho más vinculada a la ayuda que brindan cuando hay un terremoto, a la percepción de que Carabineros, que además es una realidad, responde con mucha rapidez, digo, estuvo hasta en Antuco, ha tenido una capacidad de respuesta muy grande en un montón de temas, porque además también se convirtieron como en la olla donde la política les dice resuelvan, ¿cierto? Claro. Cada vez que hay algún problema, Carabineros, bueno, pero en el centro de su labor, investigación, lucha contra el crimen, prevención del delito, eran mucho menos valorados o evaluados. Y esto ha ido creciendo abiertamente en los últimos años, porque en definitiva, ya incluso en estas partes de protección, donde uno decía, bueno, finalmente no son corruptos, finalmente están haciendo la pega, con todos estos casos que han habido, eso ha caído. Sin embargo, para todos los que creen que acá estamos en una situación hiper final, la verdad es que todavía hay un porcentaje importante de la gente que valora esta parte de la institución. Y, por ejemplo, durante el COVID, la peor parte del COVID, la confianza en la policía volvió a crecer. Porque la ciudadanía todavía, y Chile es un país muy temeroso, sí quería o sí quiere una policía que la proteja, pero no quiere una policía que sea violenta, que sea discriminadora. Entonces, ahí se logra hacer una diferencia y ahí es donde el ministro Delgado, junto con la policía, tiene que reconocer que tiene que volver a los temas principales, que no son las salidas comunicacionales, ni los viajes, sino principalmente controlar y prevenir el delito. Sí, también es muy interesante el estudio, una parte en que se concluyen ustedes que esa tan buena percepción previa impedía las transformaciones necesarias, porque estaba como previo a Operación Huracán y previo a Paco Gate, y previo al estallido, desde luego, esta idea de que era una institución muy querida, muy valorada, y que eso también fue una fuerza que impidió las transformaciones o que no las incentivó. Es contraintuitivo, ¿no? Uno piensa en una institución que está bien, va a querer naturalmente evolucionar a algo mejor, y en general aquí pasó que fue como lo contrario, ¿no? Sí, porque en realidad la institución evolucionó, pero hacia adentro, decidida por ellos y ante ellos, especialmente por el grupo, digamos, más bien oficial. El problema es que la confianza inhibió a la política de hacer los cambios. No hay que olvidar que en el 89 se propuso sacar a Carabineros del Ministerio de Defensa y solo se logró hacer muchísimos años después. Porque la política decía, pero ¿qué me voy a meter en un problema si Carabineros la ciudadanía lo quiere? Lo quiere mucho más que a la política. Entonces, por eso es que en los últimos 5 gobiernos, ¿cuál era el principal objetivo de la política? Aumentar la dotación y aumentar el presupuesto. No ofrecía mucho más en las propuestas de gobierno porque no era visto como un problema. Y de nuevo, el gobierno tiene la obligación de gobernar la policía. Gobernar la policía no significa atarla de manos, ni significa politizarla, sino por el contrario, significa permitirle que haga su labor bien, pero con un respaldo y con una responsabilidad política distinta. Y también establecieron ustedes que esta política comunicacional muy desplegada de Carabineros, de una relación como bien privilegiada con los medios de comunicación, también iba tapando todas estas otras problemas que estaban surgiendo. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería una relación sana o adecuada, digamos, comunicacional entre la institución y los medios? Vía el Ministerio del Interior, probablemente, ¿no? Hay varios estudios sobre esto, internacionales sobre Carabineros, que muestran que la capacidad de relaciones públicas es enorme y en algunos casos está vinculada con la entrega de exclusivas a algunos medios, con esta relación de, bueno, yo te paso un caso que está saliendo, te hago la nota, y es cuestión de ver los noticieros hoy día, hoy ya menos, pero en el marco del COVID mucho más, donde las notas eran casi envasadas, ¿cierto? La cámara perfecta de la policía. Entonces, eso generaba también que en el mundo comunicacional hubiera mucho menos interés
por aquellos casos que eran más complejos. Y todos los casos complejos se terminaban presentando como situaciones de una manzana podrida o de un problema específico. La policía tiene que tener una posibilidad comunicacional, sin duda, pero eso tiene que ir por el canal del gobierno. Entonces, si estamos como concluyendo, Lucía, el ministro Delgado tiene que realmente ponerse los pantalones o la falda, digamos, para no ser machista, con Carabineros y realmente desarrollar un liderazgo que hasta ahora el poder político no ha tenido. De todas maneras, tiene que sentar las bases de lo que significaría una nueva forma de entender la seguridad ciudadana en Chile. Y esa nueva forma significa tener gente civil con experiencia y experticia, no gente del mundo de la política que rota en el Ministerio del Interior. Significa también transparentar la información, significa permitir que en el debate constitucional la ley orgánica de Carabineros salga de su rango constitucional para poder transformarla. Y además yo creo que instalando este acuerdo político, empezar a dar los primeros pasos para dar las señales que la próxima vez que haya una marcha y que haya algún problema entre Carabineros y los marchantes, no tengamos que escuchar inmediatamente una versión antojadiza, muchas veces autoprotectora, de algún miembro de la institución, sino que escuchemos al rol político que corresponde, que es el Ministerio del Interior. Lucía Dammert, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Gracias a ti. Y ustedes, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nos vemos la próxima semana.